Punto de partida, con la conducción de Diego Albornoz. Conocemos la realidad desde otro punto de vista. De lunes a viernes en Litoral. Punto de partida. Bien, seguimos en punto de partida. A casi 2 meses del inicio del Mundial, Lautaro, a 62 días, ahí está, seleccionó Lautaro Martínez, ¿no? El jugador del Inter. Está en duda su participación en el Mundial. Hablan de un pequeño desgarro. ¿Qué tiempo le va a demandar? Bueno, hoy con todos los adelantos médicos de la medicina vamos a ver qué va a pasar con Lautaro, pero bueno, ahora estamos para hablar de economía, por eso nos acompaña nuestro columnista, nuestro amigo, el profesor, el contador Luis Laferrier, de la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes, bienvenido a Punto de Partida. Bien, contentísimo de estar de nuevo por acá, la paso re lindo, pues así que bueno, espero esa es la idea. Que se mantenga. Porque ya para ponernos mal ya tenemos una situación. Ahí acaban de dar el 3%, el índice de la inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dentro de unos días, seguramente la próxima semana, tendremos lo que va a ser los números a nivel nacional, siempre lo dan un poquito después, que por ahí se empareja con lo que dan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero creemos que va a ser, profesor, un poquito más alto, de esto, opinión obviamente empírica mía, pero dado la crisis mundial que afecta por el conflicto del Medio Oriente, la suba del crudo, del petróleo, de los combustibles, entre otras cosas, que ha disparado los números a nivel mundial, pero también afectando en forma particular nuestro país. Pero bueno, por ahí son medios mentirosos, digo yo, cambiamos la metodología, cambiamos las herramientas, la forma de medir, viene un gobierno, critica al otro, pero lo cierto es que cuando uno va al supermercado, va a cargar combustible, paga los servicios, siguen aumentando, profesor. Sí, bueno, parece que vos ibas a adivinar, o estás adivinando lo que yo iba a decir, porque estaba hablando de los dibujantes fantásticos que tiene el gobierno y que han tenido gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Sí. Por suerte, la realidad, la verdad, se ve en las calles, se ve cuando la gente sale a comprar lo que necesita, tiene que pagar servicios, tiene que trasladarse en colectivo, tiene que pagar impuestos. Ahí se ve la realidad. Por más que los dibujantes se esmeren, ¿no es cierto?, en poner números que nos dicen 3%, 3,5%, andá, fíjate cuánto subió la cana, andá, fíjate cuánto subió la nafta, andá, fijándote cuánto subió la tarifa, los impuestos municipales, los 70% la carne, según algunos registros, ha aumentado. Sí. Entonces pensar que en todo un mes sube un 3%, es un delirio, algo que ya, digamos, estamos acostumbrados en la Argentina. Es cierto que no tiene la variación que tuvo al principio este gobierno, pero hubo una estrategia muy clara de este gobierno. Devaluó muy fuerte el peso frente al dólar cuando inició. Sí. Eso generó índices de 20-25% en los primeros meses, y eso provocó una caída muy fuerte del ingreso de la población, que no se volvió a recuperar. Después se mantuvo más o menos fijo, pero porque se mantuvo el valor del dólar. En general, la inflación en Argentina, desde hace más de medio siglo, depende de la variación del dólar. Es la principal variable que incide. Sí. Aumenta el valor del dólar en peso, entonces aumenta todo lo que nosotros importamos y aumenta también todas las cosas que exportamos. Entonces se produce una inflación general. Cuando se quiere frenar la inflación, como se hizo en alguna época con Martínez de O, cuando se hizo durante toda la década del 90 con Menem y Cavallo, se mantiene el dólar fijo. Eso es lo que hace. Entonces, por un lado hay una gran mentira en general de la teoría oficial de la economía convencional, que nos quiere hacer creer que que la inflación tiene que ver con la emisión de dinero. Tiene que ver con el valor del dólar. Ahora el dólar se mantiene relativamente constante y la inflación no salta a niveles muy altos, pero sigue siendo altísima. Los indicadores que toma el gobierno para medirla actualmente tiene en cuenta el consumo de la familia de principios de siglo, que no tiene nada que ver con la actualidad, y donde aumento en los servicios públicos, un aumento en las tarifas de transporte, en los impuestos, no es tomado por este índice. Claro.
Entonces no tiene validez, pero bueno, a los efectos del discurso y relato oficial, seguimos con el cuento, ¿no es cierto?, los grandes dibujantes que nos dicen 3%. Claro. Lo que pasa es que ese 3% se pone después como elemento para limitar la recomposición salarial. Entonces el gobierno dice, bueno, entonces los salarios no pueden aumentar más del 2%. Es decir, un gobierno que se dice libertario controla estrictamente los salarios y deja libre los precios. Claro. Es decir, es un proyecto que tiene como objetivo justamente concentrar el ingreso y la riqueza, y eso se hace, entre otras cosas, a través de este mecanismo. Claro. Vos señalabas el tema del aumento del petróleo, de las naftas, del combustible, ¿no? Que algunos los naturalizan como diciendo, y bueno, aumentó el precio del petróleo internacional, entonces tenía que reflejarse acá. No tenía que reflejarse nada, claro. Porque nosotros traemos el petróleo, digamos, acá se trae del subsuelo el petróleo, que ya existe, entonces que aumente el precio internacional, no, el petróleo está bajo el tierra, se saca, y se pagan sueldos argentinos que no tienen nada que ver con el aumento del precio internacional. Es decir, todo lo que supera, como para poner datos, ¿no es cierto? El costo del barril, la extracción del barril en la Argentina, en el método del fracking, y más o menos tiene un costo de $10-12 el barril. Si el barril se va internacional en $110, los otros 100 son una renta fabulosa que se quedan en un puñado de grandes corporaciones que sacan el petróleo. No tiene nada que ver, no tiene por qué aumentar no tiene, acá el combustible lo siguen sacando, sigue estando y se siguen sacando a costo argentino. Claro. Entonces, esto es una gran mentira, digamos. Que esto es una barbaridad que viene desde el principio del siglo, del gobierno de los años 90, cuando se hacen las concesiones petroleras, y ningún gobierno lo modificó. Entonces, ¿qué sucede? Que eso después se traslada, esa renta extraordinaria que sacan las petroleras, se traslada en cadena al costo de los combustibles, al costo de la energía eléctrica, al costo del gas domiciliario, y bueno, después el impacto es global, ¿no es cierto? Totalmente. Pero eso lo que tiene como causa es que hay políticas que están destinadas a beneficiar a un sector muy reducido de la población, y eso afecta al conjunto. La contrapartida de eso es que cada vez tienen menos poder adquisitivo la gente, cada vez baja más el consumo, como estamos viendo, no deja de caer el consumo desde que empezó este gobierno, y eso significa que no hay venta, las empresas no venden, y eso significa que... Basta con recorrer el centro, cualquier calle de Paraná, zona céntrica, tomo como un lugar de referencia, la cantidad de locales que van cerrando, obviamente que está la queja constante de la suba de los mismos, de los alquileres, el tema obviamente ahora, bueno, dado esta cuestión del combustible, que toman como también quizás como discurso para trasladarlo luego a los precios, bueno, han acortado la frecuencia también del transporte público, lo mismo pasa en Buenos Aires. Los sueldos, obviamente las paritarias están aumentando, seguramente van aumentando por debajo de la inflación. Bueno, una situación bastante compleja y complicada, profesor, y que, según he escuchado al presidente, porque yo creo que el peor error, me parece a mí desde el punto de vista de la comunicación, es poner una fecha, que también uno como periodista le pregunta, o yo le puedo preguntar a usted, bueno, Laffer, ¿a partir de cuándo vamos a ver una mejora? ¿La gente va a poder disponer de algún pesito, de alguna plata a fin de mes, para darse algún gusto, para poder quizás borrar algo? Y yo creo que eso de poner un tiempo me parece que es un engaño terrible, porque obviamente no tenemos una bola de cristal para manejar, digo, la economía es muy complicada, muy difícil. El año que viene son elecciones, que ahí la gente se expresará en las urnas. Bueno, situación complicada. Según Milei, a esto venía que él decía que pasado este mes podría empezar a verse una mejora en los índices económicos. No sé, yo realmente no creo. Sí, nosotros hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Primero que decimos, la primera aclaración es que cuando hablamos de economía tenemos que hablar de cómo se genera en un país los bienes y servicios que pueden garantizar condiciones de vida digna para todos. Eso es el fin de la economía, la finalidad principal. Entonces, si la gente vive mal, obviamente la economía está mal, por más que me digan números que no reflejan ese sentir y ese objetivo de la economía. Si vos me decís, bueno, y el riesgo país bajó, y el equilibrio presupuestario se logró. Ajá, pero ¿y qué tiene que ver eso con el bienestar de la gente? La gente cada vez está peor. Peor, muy, muy mal. Entonces, si no consideramos primero cuál es el fin de la economía, nos perdemos en indicadores que no son los centrales. Esto por un lado. Pero por otro lado,
no hay ninguna medida del gobierno, ninguna ley que se haya sancionado, ningún anuncio que permita creer que las condiciones de vida de los argentinos van a mejorar en el futuro. Yo lo vengo diciendo, lamentablemente me hubiera querido equivocar, por supuesto, cuando decía al principio, este es un plan masacre porque tiene como objetivo achicar el consumo de la población, que la gente consuma menos y llevarse los recursos hacia afuera. Todas las medidas que se tomaron apuntaban a eso, es decir, a dejar entrar las corporaciones que van a sacar esos recursos, es decir, el petróleo y el gas lo sacan menos de 10 corporaciones, que son los que se llevan toda la renta extraordinaria, los beneficios, se llevan los recursos, y nosotros tenemos gas, se exporta, tenemos récord de exportación, y cada vez estamos pagando las tarifas más altas de combustible, el combustible más alto de América Latina, las tarifas más altas, entonces no nos sirve a nosotros y es nuestro. Entonces, no es es cierto que en economía no se puede poner, en todo caso, pronóstico con cifras exactas, pero sí uno puede ver las tendencias en función de cuáles son las medidas y los anuncios que se van a tomar. Y las medidas que se anuncian no apuntan para nada a cambiar esta realidad, al contrario, apuntan a consolidarla, y que una cosa es cómo se está destruyendo la industria, ¿sí? Y sectores industriales que llevaron décadas de esfuerzo, de inversión y de sacrificio para tenerla. Pero cada día se borran más fábricas, más industrias. Y se reborran, eso que desaparecen, no se recrean en poco tiempo. Y ni hablar, ¿no es cierto?, lo que estamos perdiendo en términos de destrucción del sistema científico tecnológico, del sistema universitario. El científico que se va porque lo echaron, porque la verdad que han hecho desastre, no vuelve más. Y formar esa camada de científicos, investigadores y profesionales de primer nivel mundial, a un país cualquiera le puede llevar, por lo menos, para tener esa camada, 50 años de esfuerzo. Hoy es el Día del Científico, disculpe que lo interrumpa, profesor. Sí. Hoy es el Día Internacional del Científico, creo que ya lo voy a googlear bien, pero hoy lo escuchaba tempranito mañana. Saludamos a nuestra amiga Diana Pelce, que es una compañera que fue mamá de mellizos, no está viniendo a punto de partida, trabaja en el CONICET en Santa Fe, ella es investigadora, es doctora de bioquímica, así que justo hemos hablado de este tema, y con otros compañeros también universitarios hemos hablado de este tema tan lindo, que otro día vamos a una mesa con usted, profesor, esto de la materia gris que se nos va, que se fugan, y es complicado después volver a reconstruir todo este tejido. Que lleva tiempo, esfuerzo, tiempo muchísimo, décadas para tener esto que tenemos, y esfuerzo económico monumentales. Nosotros lo estamos regalando, lo estamos expulsando. Otros países que están aprovechando, científicos y profesionales que se reciben acá, van a cualquier país desarrollado y son tomados enseguida. Entonces nosotros tenemos potencialidades, capacidades, pero lamentablemente tenemos políticas que buscan romper, como yo digo, este es el plan masacre, porque masacra todo esto. Usted dice, bueno, pero ¿con qué objetivo? Y porque está muy determinado por sectores poderosos, económicos, fundamentalmente vinculados a las inversiones financieras. Quienes tienen los resortes básicos de la economía argentina hoy son empleados de la JP Morgan. El ministro de Economía, el viceministro, el presidente del Banco Central, el canciller, son todos empleados. Y la JP Morgan, que es en todo caso una institución que busca beneficios fundamentalmente a partir de especulación, no tiene ningún interés en que mejore la condición en la Argentina. Ellos lo que quieren es saquear y saquear. Entonces, ellos, las medidas que están tomando son medidas que, por un lado, le están dando una alta tasa de interés a los que vienen a especular. Y eso ¿quién lo brinda? El Banco Central. O sea, el Estado argentino le da alta tasa de interés a los especuladores. Y le mantiene el dólar barato para que después se lleven multiplicado lo que traen. Totalmente. ¿Y quién paga eso? Y después se lo hacen pagar al pueblo argentino. Entonces, eso es lo que yo insisto, ¿sabes por qué? Porque si no, hay sectores que todavía, ya cada vez son menos, ¿no? Pero todavía creen que haciendo sacrificio vamos a salir adelante. Obviamente, haciendo estos sacrificios vamos a estar cada vez más hundidos. Paciencia pidió el presidente, ayer lo remarcamos, ¿no? Paciencia pide más Milei, ¿qué más paciencia? Pero vamos a compartir la pausa, si lo parece, si están sintonizando la 103.1, estamos con el profesor Luis Laferrier, el contador Luis Laferrier, hablando de la realidad económica que nos toca vivir a los argentinos. Ya venimos. Pasan cosas. La actualidad en Punto de Partida. Punto de Partida, con la conducción de Diego Albornoz. Llegar a tiempo en colectivo dejó de ser imposible. Ahora podés planificar tu rutina con horarios, recorridos y frecuencias eficientes. Arriba Paraná, más cómodo, más seguro, más económico, más sostenible. Un sistema de transporte que te acompaña. Vayas donde vayas, ahora
es mejor en Cole. Paraná Municipio. Clínica Veterinaria Migueles. Cirugías, internaciones, baño y peluquería. Avenida Churruarín 463. Teléfono 0343 40 76 029. Clínica Veterinaria Migueles. Villaguay Municipio, ciudad de encuentros. Un municipio que crece día a día con el esfuerzo de su gente, con el empeño de sus trabajadores, con la alegría de sus festividades, con la devoción de sus fieles, con la solidaridad de sus vecinos, con la feliz presencia de sus gurises, con la limpieza de sus calles y paseos, con el compromiso de quienes enseñan, curan y cuidan a nuestra ciudad, con la certeza de estar transitando paso a paso un camino de progreso y mejor calidad de vida para todos, con la emoción de encontrarnos en el corazón de la provincia. Sociedad Italiana de Paraná, San Martín 535. Desde hace 157 años, ofreciendo servicios de ahorro, ayuda económica, servicios culturales y educativos. Sociedad Italiana de Paraná. La italiana está con vos. Sindicato de Luz y Fuerza. Actividad gremial, social y previsional, salud, turismo, educación. Algunas de las actividades que despliega el Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos en su madurez institucional de casi 65 años de vida. Luz y Fuerza, sindicalismo múltiple. Costanera 241, desde Paraná al mundo. Turismo corporativo, congresos y eventos llave en mano. Travesías náuticas, turismo en motos, turismo educativo y deportivo. Somos la empresa líder en experiencias turísticas con identidad. Costanera 241, hecho en Paraná. Pensado para el mundo. www.costanera241.tour.ar. Continuamos con Punto de Partida con Diego Albornoz. Pasan cosas. La actualidad en Punto de Partida. Punto de Partida con la conducción de Diego Albornoz. Bueno, seguimos hablando con el profesor Luis Laferrier. Y bueno, hablábamos del tema de la fuga de cerebros, hablamos de la inflación. Ahora, el dólar uno ve, profesor, que no está bastante estable, las cosas siguen aumentando. Porque antes sí, el parámetro o el índice que, como usted lo señala ya hace un tiempo, viene siendo la fijación del dólar, del precio. Pero yo lo que veo que el dólar, por ejemplo, el dólar oficial está más barato que hace 6 meses y el blue se consigue a un precio todavía más bajo. Cerró la semana a 1.395, mientras que en los primeros días de octubre del 2025 superaba los 1.400 pesos y posteriormente se disparó arriba de los 1.500 para las elecciones legislativas. El paralelo bajó más y hoy cotiza a 1.390. Esto se da con una inflación semestral acumulada del 15%. El Banco Central, como complemento a la información, compró 450 millones en un día y batió un nuevo récord. ¿Está bien? Esto por ahí, no es que haga una mea culpa, pero los medios por ahí te venden un poquito estos números que a doña Rosa que va a comprar le importa poco. Si compró tanto, récord, porque como decimos, carne se consume cada vez menos. Estamos diciendo que aumentó un 70%. Sí, uno ve está como los indicadores de consumo, el pollo, el cerdo, pero familias igual, que ya no comen carne en todo el mes, familias que no llegan a fin de mes, otros que han eliminado las 2 comidas y comen una sola. No, el otro día estaba la señora acá mañana hay una actividad del gimnasio Tayán, acá en el Shopping La Paz, desde las 16 horas, a beneficio del comedor comunitario de la parroquia Santo Domingo Sabio, de calle Miguel David. Y la señora que vino a participar del programa junto a la profesora nos decía que ellos preocupados bueno, decía, también son por ahí índices que ellos tienen de cómo está la situación por la cantidad que va aumentando de gente que asiste a esos lugares. Digo, indicadores empíricos que uno puede ver. No dice, no, la verdad que es increíble, nunca hemos visto nosotros hace tiempo una situación como la que estamos viviendo. También tengo
amigos, compañeros que tienen en diferentes barrios más vulnerables, también comedores, y no, la situación es recontra complicada, profesor. Y uno ve ese informe que dice que el gobierno anuncia que bajó la indigencia y la pobreza. Y digo, ¿dónde? No sé, que están mintiendo en la cara. Es una burla, pero medio cruel, ¿no es cierto? Porque así como decía el presidente que sacó 15 millones de 15 millones de la pobreza, es una burla porque el mejor indicador que nos da es lo de la realidad de la calle, ¿no es cierto? Claro. Uno haciendo un costo real de la familia, estaba viendo, por ejemplo, que la mitad de los gastos del hogar hoy se lo comen el pago de las deudas de los servicios. Entonces ya te queda ya un ingreso que ya está reducido por la inflación y te queda la mitad de eso. Entonces no llegan ni siquiera a pagar las deudas que han asumido antes. Y como nunca antes la tarjeta de crédito se usa para ir al supermercado, por ejemplo, cosa que antes eso no era algo habitual. Es que estamos al límite donde ya no pueden ni siquiera pagar la tarjeta. Entonces eso es lo que va a reflejarse en lo que aparece en estos últimos meses, que es un descontento cada vez más grande y un desgaste cada vez más grande de la imagen del gobierno. Los casos de morosidad, de pago, de falta del pago de las tarjetas de crédito, no ya en clases vulnerables, sino en la clase media de muchos trabajadores. Yo conozco un montón de conocidos que están en juicio o a la espera de que no pudieron afrontar el pago de las tarjetas. O sea, qué raro, ¿qué pasó? Bueno... Y el tema, ¿sabes qué? Es que los sectores medios que tenían algún ahorro previo, que han ido gastando ese ahorro para llegar a fin de mes y ahí endeudándose, ya están en el límite. Sí. Es parte, porque yo a veces discuto, ¿no es cierto?, cuando dicen, no, bueno, se han equivocado en esto. No se equivocaron nada, porque es parte del objetivo del proyecto. El proyecto es bajar el consumo, achicar la sociedad, dejar una sociedad con mucho más pobre para que no haya consumo y para llevarse los recursos. Y eso es un sector de poder mundial que no les preocupa lo que pasa en los pueblos, porque cada vez lo dicen más claramente, lo dicen. Los recursos que son estratégicos, estén donde estén, lo vamos a buscar y son nuestros. Y para eso, América Latina es una zona muy rica, pero sobramos población. Entonces, esto es lo que está determinando que no vaya a cambiar si no logramos los argentinos despertar y hacer cambiar la realidad con mayor participación, resistencia y movilización. La ley de los glaciares que fue aprobada ayer o antes de ayer, profesor, también un tema preocupante, el medio ambiente que siempre ha estado o está ocupando la agenda de los gobiernos a nivel internacional. Por más que algunas potencias se hagan los distraídos, digamos, pero bueno, un tema también preocupante, las reservas que tenemos acá naturales, que le hemos hablado en otras oportunidades. El tema de los glaciares es importantísimo, inclusive la megaminería, ¿no es cierto?, que es una actividad, que es una de las actividades más contaminantes del mundo, que están prohibidas en otros países, vienen megamineras de países donde están prohibidos en su país y vienen acá, ¿no es cierto?, vuelan montaña, pero el tema es que cuando vuelan glaciares, los glaciares no se recuperan más, ¿no es cierto?, y el tema es que toda esa masa de glaciares, que es un poco la que contrarresta la zona, la época de sequía, en gran parte del territorio, el tema es que no logramos entender de que toda esa zona de glaciares está regando una parte importante del territorio y que está alimentando ríos, riachos y más de 7 millones de personas que se abastecen de eso. Entonces, dejar piedra libre para que lo destruyan es realmente atentar contra el futuro, contra el agua y contra la vida. Por eso es una barbaridad y se va a cuestionar, se aprobó la ley, pero se va a cuestionar en la justicia porque es inconstitucional todo lo que se... de todas maneras, de las cosas es los glaciares, pero también nosotros estamos acá viendo el peligro de la entrega del río Paraná por 30 años y una profundización del cauce, que también es un crimen, porque destruye humedales. O sea, hay una crisis hídrica mundial y contaminación de los acuíferos y lo que se llaman, entre comillas, las fábricas artificiales de agua potable, son los glaciares de alta montaña y los humedales. Y se están destruyendo en el mundo. Y acá nosotros, por un lado, con la destrucción de los glaciares, la reforma de esta ley, y con esto que se quiere hacer con uno de los humedales más importantes del continente, como el curso río Paraná, es un crimen ambiental que nos va a perjudicar a nosotros y las futuras generaciones. Totalmente. Estamos hablando con el profesor Luis Laferrier. Vamos a compartir la pausa de las 1:30 en la 103.1 de FM Litoral hasta las 18. Le hacemos muy buena compañía mientras se espera el aterrizaje, profe, de la nave espacial
es que ya está, parece mentira, ¿no? Ya está descendiendo, va a descender, y a ver con qué novedades ahí, lleno de seguramente de conocimiento, el Artemis 2, los 13 minutos críticos se hablan. Bueno, acá tenemos más de 13 minutos críticos, tenemos 4 años críticos. No es que uno quiera tirar más la onda, porque por ahí deben escuchar... No, pero a ver, Maxi, es lo mismo que el profesor dice, no, yo no voy a ir más. No, profe, si acá, mientras la realidad a veces duele, y nosotros como periodistas tenemos que la mente informarnos de lo que está ocurriendo. Podemos tener el corazoncito de un lado o del otro, pero mira, marche preso, la realidad es una sola, dijo él. Mira, 40 años al frente de cátedra, a pesar de que soy tan joven, como ves, viste, sí, pero empecé a los 5 años, viste, y en realidad nunca jamás digamos, se me ocurrió hacer partidismo o una cuestión así, sino fundamentalmente analizar la realidad para que cada uno de ellos, en función de ver la realidad, pueda reaccionar y actuar mejor. ¿No? Si la realidad está mal, y bueno, la culpa no la tenemos los que la analizamos, ¿no es cierto? Claro. Pero el tema es que si no nos damos cuenta de esto, que vamos caminando hacia el abismo, y va a ser demasiado tarde cuando nos damos cuenta y vamos a reaccionar mal, ¿viste? Crónica de una muerte anunciada. Pues podemos llamarla de esa manera, pero bueno, pero va a haber seguramente igual vamos a depositar confianza, pero después le voy a preguntar por el agro, por el campo, por un sector que sigue batiendo récord, pero bueno, son los pool de siembra, son los grandes pool de siembra. ¿Qué pasa con el pequeño colono, con el mediano productor, con los créditos que no llegan del Banco Nación y van hacia diferentes sectores? Bueno, ya venimos en punto de partida. Punto de partida, con la conducción de Diego Albornoz. FM Litoral, la de Paraná, informando, entreteniendo, todo en su lugar. Es la líder que no para de crecer y avanzar. No importa dónde estés, siempre te encontrarás con la radio que te inspira y que nunca parará. Yo me dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Mejor salgo a visitar, a Center de Iluminar. Tiene estilo y elegancia en iluminación de Coyogar. Todo lo que proyectas y lo que soñaste vas a encontrar. E-Center, qué fantástico, fantástico es E-Center. Qué fantástico, fantástico es E-Center. Shopping de iluminación de Coyogar. Sentí todo el glamour en E-Center de Iluminar, en Ayacucho 1060 Paraná. Cuando lo necesitas, la respuesta está en la farmacia de Mutual Modelo. Comprás hoy y pagás después. Orden de compra de hasta 100.000 pesos, hasta en 3 cuotas. Promociones para cuidarte a vos y a toda tu familia. Mutual Modelo. Además atendemos obras sociales, farmacia, proveeduría, ayudas económicas y una red de servicios pensada para vos. Peatonal San Martín 760. Teléfono 343-611-6888. Mutual Modelo. Todo evoluciona. Ellos también. Clínica Veterinaria Salazar. Siempre al cuidado de la salud y la belleza de tus mascotas. Garrigó, esquina Miguel David. Confía la belleza de tu mascota a Peluquería Canina Salazar. Traslados sin cargo. Turnos y consultas al 430-2661. Veterinaria Salazar. Somos pioneros en medicina felina. FM Litoral 103.1, la radio de todos. Pasan cosas. La actualidad en Punto de Partida. Punto de Partida, con la conducción de Diego Albornoz. Seguimos en punto de partida. Hablábamos del medio ambiente, los glaciares, la ley de glaciares que se aprobó, el tema del campo. Profe, que había quedado récord en la cosecha, las exportaciones, los commodities, pero hay que ver también la situación, no sé, son seguramente pool de siembra, hay que ver también la situación del pequeño colono, del mediano. Le llegan los créditos, los impuestos, los insumos que son en dólares mucho. ¿Cómo hace para afrontar toda esa situación de aquellos pequeños terratenientes o colonos, digamos, que son muchos en nuestro país? Sí, en general yo hago siempre esa distinción
porque hay estudios que demuestran que bueno, que no hay un campo, sino que hay dos sectores muy diferenciados, ¿no es cierto? Lo que producen en gran escala transgénico, con uso masivo de agrotóxico, además de todo el impacto ambiental y sobre la salud de la gente negativo, ¿no es cierto?, que tiene, es un beneficio que termina concentrado en grandes corporaciones que son las comercializadoras a nivel internacional, que se quedan con el grueso de la torta, ¿no? Pero a la mesa de los argentinos lo que llega, se estima más o menos que entre un 65 y un 70% de lo que llega a la mesa, productos comestibles, lo hacen los pequeños productores, lo hacen la producción familiar, lo hacen la producción campesina, y que son aquellos que permanentemente entran en las peores condiciones, porque las políticas no están hechas para ellos, sino que lo están perjudicando en todo sentido. El impuesto proporcionalmente le pega mucho más a los chiquitos que a los grandes. Todo lo que son costos en general son costos mucho mayores, y son en realidad lo que nos abastecen de alimentos nosotros, porque todo lo otro tiene como destino fundamentalmente la exportación. Entonces, si nosotros vemos en términos de qué es lo que puede mejorar la alimentación de los argentinos, y nosotros tenemos que pensar en que hay que beneficiar a esos sectores, a los pequeños. Claro. Y los que más protestan normalmente son los grandes, los que son los grandes problemas, ¿no? Y el tema de también las importaciones que, también le hemos hablado, cerró FATE, las cubiertas chinas o de Medio Oriente, de algunos países, China, la mayoría son de ese país, han destruido o están destruyendo muchos, o la industria local. Un caso emblemático, tomemos un caso testigo, sino FATE. No sé cuál sería la solución, las barreras proteccionistas. Estamos en un escenario mundial de globalización de la economía. ¿Cómo lo ve usted, profesor, al tema de...? Sí, justamente cuando se empezó con todo este proceso de globalización, los años 80, 90 del siglo pasado, los que impulsaron eso fueron las grandes empresas, las grandes corporaciones transnacionales, porque de esa forma podían organizar su producción a escala mundial y decían, hacemos el diseño en este país porque tiene buenos diseñadores y le pagamos barato. Sacamos los productos, los bienes primarios de este país porque tenemos mano de obra esclava. Lo ensamblamos acá porque tenemos... Entonces hicieron la producción a escala mundial, donde ellos tenían un beneficio fabuloso, ¿sí? Para vender al mundo. Ahora, eso no benefició a los países que fueron parte de este proceso. Pero fundamentalmente, el tema que nosotros hemos desarrollado a nivel de humanidad y a nivel de sistema económico, capacidad para producir un montón, para abastecer a todo el mundo, pero lo que pasa es que tenemos límites. Por un lado, que no hay mercado, porque justamente el neoliberalismo que promovió esta internacionalización quitó recursos y achicó mercado porque dejó gente afuera, dejó con muy poco nivel de consumo. Entonces hay una pelea desesperada por ganar mercado, ¿sí? Y los países más poderosos protegen su industria. No hay ningún país que se haya industrializado, hablamos de Japón, hablamos de Alemania, hablamos de Estados Unidos, sin haber hecho proteccionismo, obviamente. Y el caso más patético es lo que hace Estados Unidos, ¿no es cierto? Pone aranceles elevadísimos para protegerse Estados Unidos, que tiene un desarrollo tecnológico fenomenal. Así que, ¿por qué? Porque así protegen su producción nacional, que es proteger también su mercado interno, proteger el trabajo de la gente y por lo menos las condiciones de vida de la población. Cuando Trump dice voy a subir el arancel del acero en esas guerras económicas con China, con otros países, quizás mucha gente no lo entienda, que no esté mucho en el tema, pero claro, el impacto económico que tienen sobre esas grandes potencias, grandes jugadores, y nuevo como China podría ser en el escenario económico mundial, obviamente tiene un impacto fuertísimo en la economía. Y otro tema, profesor, que creo que está bueno ya verlo también, que tiene que ver obviamente con los procesos económicos, la robotización de la economía. El reemplazo de los robots por la mano de obra. Ya esto va, seguramente de acá, se está viendo seguramente en algunos países que no lo vemos acá. Quizás he estado con gente que en los tigres asiáticos, en los países de ese sector, que uno ve policías, va a la fábrica, casi todo robotizado, máquinas que van reemplazando. Bueno, esto es un tema que hace años se viene hablando, pero que seguramente está teniendo y va a tener, sobre todo en los países periféricos
o en vías de desarrollo del tercer mundo, un impacto totalmente negativo, digamos. Claro, pero fíjate vos lo que comentabas, que tiene que ver con lo que yo te decía al principio. ¿Para qué realizamos actividad económica? La actividad económica tiene que ver con producir y distribuir bienes y servicios a la población. Sí. Entonces, el fin último es abastecer a la población para que la gente viva dignamente. Este proceso no es un proceso que esté orientado para mejorar las condiciones de vida de la gente, sino para ampliar a niveles sin límite la ganancia de las grandes y corporaciones cada vez más poderosas y cada vez menos cantidad. De manera de que en este proceso el 1% de la población mundial tiene más riquezas que el 99% restante. O sea, ¿cuál es el fin de la economía? ¿Que se beneficie ese 1% que quiere seguir creciendo, teniendo ganancias sin límite? ¿O mejorar las condiciones de vida para que todos vivan bien? Bueno, eso tiene... eso. Entonces, el proceso de las nuevas tecnologías la dirigen y la orientan las grandes corporaciones con un objetivo. ¿Sí? Apoderarse de los mercados y ganar ellos. Y son muy pocos los dueños. Por eso es que se concentra tanto la riqueza... Y por eso es que y no le importa lo que quedan afuera, no le importa, sobra población. Digamos, sobramos, porque dentro de poco va a quedar muy en claro, ¿no es cierto?, que en este proceso, donde cada vez son más escasos los recursos, porque esta es otra locura, que la economía convencional te dice que el objetivo de una economía es crecer, que aumente el Producto Bruto, que digamos, ahí se pelean todos, ¿no es cierto? Crecer significa sacar recursos de la naturaleza, quemar energía, porque si no tenés energía no podés actuar, y tirar desechos y residuos. Entonces, si el crecimiento sigue, es imposible en un marco de un planeta finito. Como decía un viejo economista, aquellos que creen que es posible el crecimiento infinito en el marco de un planeta finito, o son locos o son economistas, pero de ese estilo, no son locos, no puede ser. Y nosotros hemos superado la capacidad que tiene el planeta para... Entonces, o cambiamos la forma de producir, de consumir y de convivir, o no tenemos futuro, nosotros como humanidad, ¿no es cierto? Esta carrera desenfrenada por la máxima ganancia, por el máximo crecimiento. El máximo crecimiento, seguramente nos golpeemos contra la pared. Vamos a compartir, profesor, la última pausa. ¿Cómo la está pasando? Gracias hoy por trajo, además del mate. Sí, mate. Una rica torta asada, Yo me estaba cuidando, pero bueno, no, ¿qué va a hacer? Lo dejamos otro día. No se nota, pero bueno, los comentarios para otro momento. Pausa en Punto de Partida, ya venimos. Continuamos con Punto de Partida con Diego Albornoz. Caer en una estafa virtual es fácil, denunciarla también. Los estafadores se hacen pasar por familiares, empresas o entidades oficiales. Desconfía de premios, inversiones rápidas o beneficios urgentes. No compartas claves, códigos o datos personales por teléfono, mensajes o visitas. Y si te sucede, primero denuncia en el mismo canal donde ocurrió la estafa. Guarda las pruebas y, por último, comunícate con la policía. Ante una estafa digital, el primer paso importa. Para más información, ingresa en portal.entrerios.gov/seguridad y justicia. Gobierno de Entre Ríos. Roticería Moni, variedad en pizzas, empanadas, tartas, sándwich, también bebidas, helados, cosas de almacén y regalería. Viandas de lunes a viernes. Por encargue hacemos pata de cerdo y arrollado de pollo. Roticería Moni, en Provincias Unidas 615, en Paraná. Haz tu pedido al 343-321-06. 799 controles de alcoholemias positivos en 2025. 799 decisiones irresponsables que pudieron terminar en tragedia. Terminar con este número depende de todos. Si tomaste alcohol, no manejes. Este es un mensaje de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Sindicato de Luz y Fuerza. Actividad gremial, social y previsional, salud, turismo, educación. Algunas de las actividades que despliega el Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos en su madurez institucional de casi 65 años de vida. Luz y Fuerza, sindicalismo múltiple. Complejo turístico Open Club. Alojamiento en departamentos totalmente equipados. Modernos containers de 1 y 2 dormitorios. Ideal para familias, delegaciones deportivas y para quienes buscan descanso y buenos servicios en Paraná. Búscanos en redes como Open Club Paraná o en nuestra web www.openclubparaná.com.ar y reserva tu lugar. Punto de Partida, con la conducción de Diego Albornoz. Conocemos la realidad desde otro punto de vista. De lunes a viernes en Litoral.
Punto de partida. Llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos se escaparon de vos. A mí me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. A mí, tomaste de mi copa y me sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer, te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. A mí me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Nena, no puedo entender qué hiciste, no puedo encontrarte, creo que te fuiste. No sé tu nombre, solo me acuerdo tu cara y creo que me enamoré de la forma de tu mirada. Estoy mareado y con el ego tirado en el suelo. Entraste al bar y me hiciste tocar el cielo. Y quizás es el alcohol o quizás es la verdad, me dejaste encandilado con tu forma de volar. Quiero volver a verte y saber quién sos. Quiero cambiar mi suerte y escuchar tu voz. Creo que te divierte decir adiós y que todo lo que quieres esta noche seas vos. Te ves tan única en este lugar donde todo el mundo solamente quiere aparentar. Sos tan natural que me cuesta contener todo lo que siento cuando pienso en tu forma de ser. Seguimos en punto de partida. Trump amenaza con nuevos ataques. Parece que duró poco, parece la tregua. Mañana reunión clave entre Irán y Estados Unidos. ¿Cómo afecta? Hablamos del estrecho de Hormuz, donde sale creo que el 20% del crudo hacia los diferentes mercados internacionales. Además, bueno, otras cosas salen por ahí, porque se habla más del crudo, pero la Rusia, China, otras grandes potencias sacan otros productos, digamos, hacia el resto del mundo vía ese lugar. Pero ¿cómo está afectando, profe, no? Esto de la... O nos quieren hacer creer que nos afecta, porque hablamos del combustible hoy al inicio también de la charla, y me decía, no, mirá, si acá tenemos nosotros, no sé, la extracción vía fracking o otros sistemas, y lo tenemos acá, pero aparte, yo tenía entendido también que el aumento del crudo, del barril, Vaca Muerta, por ejemplo, que exporta, de algún modo lo estaba beneficiando al país, pero... Claro, pero eso no del país hay que ver cuando decimos se beneficia el país. El país, pero no el consumidor, el país no se beneficia, porque se beneficia un puñado de empresas que se quedan con la diferencia, y ese aumento después se traslada a toda la cadena y lo pagamos los argentinos, como si nosotros no tuviéramos petróleo, como si nosotros estuviéramos comprando el petróleo internacional, y nosotros estamos exportando récord. Entonces no es que la Argentina se beneficia un puñado de empresas que controlan, que extraen y que controlan el comercio. Lo mismo que en el caso de
del complejo de cereales oleaginosos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Y son menos de 10 las que se benefician. Entonces, hay que aclarar bien, porque si no, ¿cuál es como yo siempre digo, cuál es el objetivo de la economía? ¿Que 5 o 6 empresas grandes, corporaciones gigantescas se llenen de plata, o que mejore las condiciones de la gente? Bueno, para este gobierno obviamente, y para muchos de la economía convencional, lo más importante es, bueno, que tengan oportunidades de negocio rentable unos pocos y poderosos. Pero yo creo que con ese nos ha lavado el cerebro, a la gente, le han hecho creer con la publicidad y con los comentarios de lo que supuestamente saben, que además le dicen las cosas difíciles para que no entienda nadie, porque no, mirá, te asustan con los titulares. Si quieren que la gente se quede piola, dice, mirá, el tío riesgo país. Ah, sí, bueno, pará, chiquito, quédate, no protesté, porque si no el riesgo país. El riesgo país es todo verso, Por eso yo generalmente, cuando me dan la posibilidad, como en este caso, ¿no es cierto?, tan generoso mi amigo, de poder hablar, tratar de hacer las cosas como son, como corresponden, y no con vocablos técnicos que ocultan la realidad, ¿viste? En realidad, en economía hay como dos grandes vertientes. Lo que yo digo, los economistas convencionales, que están de acuerdo con este sistema, que están de acuerdo con los poderosos, y que dan su versión para ocultar la realidad. Y la economía crítica, que justamente trata de demostrar esto, ¿viste? Pero bueno, tenemos menos espacio para expresarnos, ¿viste? Sí, hay otros intereses de por medio, ¿no? Mirá, el precio del petróleo, estamos viendo, profe, del Brent, ahí va marcando los vaivenes, la variación en ese gráfico. Pero sí, yo por eso digo, lo cierto es que cuando uno en la vida diaria va al supermercado, te fijas, pagás los servicios, pagás tus deudas, hace frente, bueno, otra cosa que uno ve con menor regularidad o lo ve menos. Antes uno veía los changuitos en los supermercados de la gente. Los changuitos llenos. Yo creo que el otro día vi uno, casi la saltan a la señora, porque señora, usted que es hija de Rockefeller. Tiene que ir con un patrullero. Pero sí, arriba las manos. No se ve tanto ahora. No, para nada. Casi nada. Bueno, yo voy y compro lo necesario. Para nada. La clase media se está extinguiendo, y es un proyecto, no es una consecuencia indirecta, no deseada. Está dentro del objetivo de estas políticas. Acá la clase media es una clase que consume históricamente, ¿no es cierto? Entonces el sector más poderoso del mundo no le interesa que exista clase media en Argentina, porque le quita recursos. Entonces el proyecto es que acá quede una sociedad tipo Haití, con 80% pobre, y que se vendan por 2 mangos para trabajar en lo que sea, y va a quedar muy pocas empresas. Eso es lo que yo también insisto en los empresarios, ¿viste? Que los empresarios dicen, bueno, pero ahora va a bajar el costo laboral. Sí, pero no van a tener mercado, van a desaparecer, como están desapareciendo las empresas, ¿no es cierto? Van a quedar las empresas, las corporaciones, que son las que están siendo beneficiadas abiertamente con privilegios y políticas favorables, que van a sacar recursos y se los llevan. Pero eso no es una oportunidad para muchos. ¿Quién puede poner una mega 8 o 10 empresas en el mundo? ¿Quién puede poner una petrolera? Y sí, 8 o 10 empresas y nada más. Como para ir cerrando, profesor, ¿cuál es la herramienta que tenemos a mano los ciudadanos, los vecinos, para poder cambiar el escenario, la situación, la realidad, como quieramos llamarle? Yo opino que en esta democracia, entiendo que es a la hora de ir a votar y a elegir nuestros gobernantes. Obviamente que quizás sería capaz que es muy ingenuo mi postura, porque debe ser también seguramente de otra manera o otros caminos. Pero bueno, usted, desde la cátedra, ¿qué es lo que propone? ¿Cómo sería el camino? No sé, por supuesto que lo que más nos interesa es que podamos impulsar propuestas distintas, pero lo primero que tenemos que entender es que si no frenamos vamos hacia el abismo, es más difícil revertir la situación. O sea, si acá se destruye la fuente que generan agua potable, y bueno, si se destruye el suelo fértil, no se recupera por 100 o 200. Si perdemos esos recursos, no tenemos posibilidad. Entonces, frenar el plan, como lo que yo digo, frenar el plan masacre y defender la soberanía es una tarea inmediata, que es lo que está empezando a suceder ahora con cada vez más asiduidad, movilización en todos lados, y nos lo muestran mucho los medios, pero esto es uno. Pero por otro lado, pensar también en alternativa, y la alternativa tiene que venir no de lo que pueden ser, a lo mejor, la partidocracia que está tomada por este sector poderoso que maneja el mundo, y con 2 o 3
moneda se compran leyes, una cosa, y lo hacen a veces con la plata de los argentinos, como los créditos del Banco Nación, que ha ido legisladores cuando tienen que votar leyes justamente especiales, después bueno, le dan crédito y se cambian. Es decir, cambiar esa realidad significa cambiar las políticas, pero hay que pensar que no es imposible, como dice uno, sí, pero nunca se puede. Es posible que nosotros tenemos todas las capacidades, tenemos todos los recursos. ¿Cuántos países en el mundo tienen recursos que tiene Argentina? Muy poco. Y somos pocos como población. Entonces, ¿qué pasa? Hay que cambiar. Y además, muy pocos países han logrado lo que nosotros logramos, que el sistema educativo, el sistema científico-tecnológico y hasta el sistema de salud, que a pesar que está deteriorado, en comparación con los países del resto de América Latina, nosotros tenemos un montón de cosas. Simplemente tenemos que empezar. Es decir, políticas de construir vivienda popular masiva. Recursos, tenemos a patada, recursos financieros, tenemos materia prima, tenemos todo acá para producir alimentos, pero podemos tener, si nosotros tenemos todas las condiciones para producir, la gente, los recursos y la plata, porque nosotros no es que no haya acá recursos financieros, se los llevan. El año pasado la fuga de capitales significó casi 40.000 millones de dólares en un año, 40.000 millones de dólares. Si eso se volcara a la Argentina, pero nadaríamos de producción, de bienestar y no habría prácticamente pobreza. Entonces acá lo que hay que cambiar son las políticas y la gente obviamente tiene que empezar a preocuparse. ¿Por qué? Porque nos dice esta marcha de las últimas décadas de democracia que los representantes del pueblo no son representantes del pueblo, lo elige el pueblo pero representan al sector del poder. Empezar a presionar, a participar, a lograr en todo caso torcer ese rumbo, porque tenemos posibilidades. Y obviamente las elecciones es una forma, pero a veces en las elecciones solamente llegan los que tienen espalda financiera. Totalmente. Y los que tienen espalda financiera están financiados por el poder económico o por los grupos mafiosos, cada vez peor. Entonces, bueno, tenemos que cambiar eso, y para cambiar eso necesitamos cambiar la cabeza, la forma de pensar, y para cambiar la forma de pensar necesitamos programas que nos den el espacio para hablar. El espacio. Profesor, como siempre, un gusto. Muy amable que haya estado con nosotros. Ha sido el profesor Luis Laferrier, contador Luis Laferrier, de la cátedra Por un Mundo. Abierta por un mundo nuevo. Abierta por que un vamos mundo a hacer todo un mundo nuevo. Estas son señales de un mundo nuevo. Esto, la agroecología, bueno, un montón de cosas que se están haciendo. Gracias, profesor, muy amable. Nos despedimos, buen fin de semana, gracias Maxi, ya viene Tribuna Deportiva. Chau, hasta el lunes. Punto de partida, con la conducción de Diego Albornoz. Conocemos la realidad desde otro punto de vista. De lunes a viernes en Litoral. Punto de partida. Auspicia la hora Oftalmo. Es la hora 18 en punto. Hola. Soy el doctor Leandro Villa, oftalmólogo especialista en cirugías de cataratas y refractivas con láser excimer. Si buscas dejar los anteojos, te espero para una valoración. Enrique Carbó 267, Paraná. WhatsApp 3435 140 800. En redes, Oftalmo, Centro de la Visión. FM Litoral, la de Paraná, informando, entreteniendo, todo en su lugar. Es la líder que no para de crecer y avanzar. No importa dónde estés, siempre te encontrarás con la radio que te inspira y que nunca parará. Ya lo sabía, Terma en mi mesa siempre cada día. Con hielo y soda Terma yo quería. Ya lo sabía, Terma hace ricas todas mis comidas. Terma. Llegaron los nuevos yogures La Serenísima Nutrición Activa. Imagínense que cuando los comes, llegan a la panza probióticos y fermentos, que agarran los nutrientes y ayudan a que entren mejor a tu cuerpo, para empezar el día con todo. Yogures La Serenísima, nutrición que te activa. Yogur con probióticos parcialmente descremados reducido en lactosa, fortificado, sabor natural, libre de gluten. Los fermentos del yogur contribuyen a mejorar la absorción de los nutrientes, calcio, proteínas y lactosa. El efecto sobre la salud debe considerarse en el contexto de una dieta y un estilo de vida saludables. Pizzería Rapidísima. Cocinamos por vos. Estamos en Blas Parera y Fraternidad. WhatsApp 34 34 67 27 74. Seguinos en Instagram. Pizzería Rapidísima. Pizzería Rapidísima. Cocinamos.